Casi olvido este atuendo. Está bien. Y me cobras 5 yuanes por esto. Los lugares remotos crían gente grosera. Ir a la ciudad para ser niñera. ¿Realmente crees que eres una persona de ciudad ahora? ¿Qué clase de actitud es esa? En verdad los lugares remotos crían gente grosera. ¿Podría esta persona ser portadora de un virus? ¿No es este ese artículo de edición limitada global, que incluso el empleador para el que trabajo como niñera, no podría permitirse comprar? Es casi la 1. ¿No dijeron que alguien vendría a buscarme? Las 2 nuevas empleadas que llegan hoy, una de ellas es la madre del hombre más rico del país. No debemos ser negligentes. Estás ciega, puedes permitirte pagar este conjunto si lo arruinas. Macy. Sin duda. Usted es la señora. Todo el personal de la fábrica de Jade le da la bienvenida respetuosamente a su llegada. Abrigo de edición limitada global. No puede estar equivocado. Señora Song, soy la directora de nuestra fábrica de Jade, Wang Kuyua. Hola, hola. Usted es realmente muy discreta. Tener un hijo que es el hombre más rico, y aún así venir a trabajar a nuestro pequeño lugar. El hijo de Song Macy. No trabaja como conductor en Linchou. La señora Song, hijo de un multimillonario. Podrían haberme confundido con la madre del hombre más rico. Perfecto. ¿Qué sucede? Gerente Wang era así. Tiene buen ojo. En cuanto a mí estaba aburrida, así que vine a experimentar un poco la vida. No ande difundiendo eso. Sí entiendo. Si tiene alguna queja, solo hágamelo saber en cualquier momento. Hemos organizado un banquete de bienvenida para usted, en el Hotel Jinhua del Condado. Vamos hacia allá ahora. Ye Jinhua, eres una huérfana que creció de la caridad. Apuesto a que en toda tu vida nunca has tenido una comida decente. Como somos compañeras de clase, únete a nosotros. Es el primer día de trabajo. Sería antisocial no asistir. Está bien. Lo siento. Un pez gordo ha reservado este lugar esta noche, para un banquete de bienvenida. No aceptaremos otros invitados. ¿Sabes a quién estás deteniendo? Esta es la señora Song. Hoy Jinhua pertenece a la madre del hombre más rico, que son la señora Song. O la señora Lee. Se atrevió a hablarle así. Tenemos que darle una lección. Olvídalo, déjalo pasar. Señora. ¿Hacia dónde estás mirando? La señora está jugando de nuevo a sus juegos de incógnito. Soy miope. Por aquí, señora. Podría ser que el personal de Jinhua vio mi ropa costosa, y también me confundió con la madre del hombre más rico. Vámonos. Gracias, señora Song, por venir a nuestra fábrica, a experimentar la vida en el piso. Nuestra fábrica está verdaderamente honrada con su presencia. Salud, vamos, beban. Ye Jinhua, por respeto a la señora Song, todos hemos terminado nuestras copas. Estás tratando de engañarnos tomando apenas un sorbo. En cuanto a mí, no suelo beber mucho, pero ciertamente no pretendo faltarle el respeto a Macy. Macy debería saberlo. Macy. Señora Song, ¿la conoce? Por supuesto que sí. Esta Ye Jinhua, cuando estábamos en la escuela, siempre actuaba con tanta altanería, siguiendo sus propios caprichos, egoísta y calculadora, sin pensar nunca en nadie más. Por favor, ténganle paciencia todos. Macy, ¿qué estás diciendo? ¿Cuándo he sido yo así? Buena, Ye Jinhua, la señora Song te está ofreciendo un trago, lo cual te da prestigio, y te niegas a beber. Buscas hacer esto por las malas, en lugar de por las buenas. No creas que no haré que te despidan en este instante. Delante de los 3 niños, dije que construiría una nueva carrera. Así que ¿cómo podría rendirme antes de haber empezado? ¿De qué sirvieron tus calificaciones en aquel entonces? Has trabajado duro durante media vida, y todavía tienes que complacerme, ¿no es así? Bien, beberé esto. ¿Qué? En realidad está obligando a mamá a beber. La vieja señora dijo que no debíamos revelar su identidad. Pero mire la situación.
Lo peor que puede pasar es que mi madrina me dé una paliza. Dejar que mi madrina sufra tales agravios es un pecado imperdonable. Eso no es suficiente. Bebe. Bebe. Beba. Date prisa y bebe. Yeyingua, tienes mucho valor. Esta copa de vino es ofrecida personalmente por la señora del hombre más rico, y aún así te atreves a rechazarla. Lo siento. No fue mi intención. ¿Qué tal si le pido al camarero que traiga una botella nueva? Tura. Disculpe. ¿Dónde está mi mamá? Ya ha pasado, señora. Pasé frente a ella y no me avisaste. ¿No crees que puedes engañarme, usando a mi madre? Mamá, Lin Chou, ¿qué haces en Aichen? planeaba ofrecerle un banquete de bienvenida por unirse a la fábrica, pero al enterarme de que alguien te estaba haciendo beber, yo... Como dices, tu madre empezó desde cero en su día. He bebido más que muchas personas en la mesa. No necesitas preocuparte por mí, hijo. La razón por la que no estaba bebiendo era porque temía perder los modales al conocer a ese misterioso director de fábrica. Misterioso director de fábrica. No me enteré de que el director vendría. Los nuevos empleados de la fábrica. La primera cena de bienvenida, él no vendrá. Mamá, esta comida de hoy es solo un banquete de bienvenida estándar. Así que de eso se trata todo esto. Muy bien, ya sé cómo manejar esto. Cierto. Dile a esos guardaespaldas, ya sean públicos o encubiertos, que se retiren de inmediato. Ya sabías de ellos. Desde el momento en que puse un pie en este hotel, estos trucos tuyos serán evidentes. No te preocupes, es solo una situación menor. Mamá no necesita tu protección. Mamá, puedo retirarlos, pero debe aceptar los regalos de bienvenida que he preparado para usted. Una tarjeta negra ilimitada. La he preparado para usted. La Villa Sinchen, que Renante compró. Lichi Welu de Senchen. 10 piezas por 5 millones. Chao Chuan los compró. Está bien tú. Solo ponlos a todos en el dormitorio de mi fábrica. Y cierto, asegúrate de que esos lichis estén refrigerados, ya que quieren beber. Beberé hasta que ellos mismos se cuestionen su existencia. Escuchó lo que dijo mamá, ¿verdad? Retire a los guardaespaldas actuales. Reemplácelos con un equipo de fuerzas especiales retiradas. Y no deje que los vuelvan a ver. Chao Fu. Espere hasta que la señora termine y envíela de regreso. ¿Entendido, señor? Esta copa es para enmendar. Y esta. Para ti. Señora Son. Señora Son, no se dejará intimidar por una simple copa de vino, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Eso está bien. Salud. The film was translated and narrated by M Media. Así es como se bebe una copa. He oído que la señora Son tiene bastante tolerancia. Lo siento mucho. Estás ciega. Mamá, No me llames mamá aquí. si no puedo llamarla mamá como debería llamarla. Llámame la señora del hombre más rico. Está bien. Señora del hombre más rico. Solo estas frutas de lichi podridas y aún así las valoras tanto. Mereces pasar toda tu vida como un chofer mediocre. Estos son lichis Wailu de Senchen, que el presidente preparó para su madre. Uno de ellos costó $500,000. $500,000 por uno. Este es el plan. Llévalos a esa habitación. Luego ve a comprar unos de $10 y cámbialos. Eso es un robo. Si nos atrapan, 10 vidas no serían suficientes para pagarlo. ¿Quién se va a enterar si no dices nada? Además,
Si logro interpretar bien el papel de la madre del hombre más rico y atraer al director de fábrica, tú misma llegarás a ser una rica de segunda generación. Date prisa. Señora, han llegado sus lichis Wailu de Shenzhen. ¿Cómo llegaron mis lichis aquí? ¿No lo traes ya? Sí, señora. ¿Qué clase de lichis son estos? No se ven diferentes de los lichis normales. Ni siquiera sabes qué son estos lichis Shenzhen Wailu. Cada uno vale cientos de miles. Así es estos lichis. $500,000 cada uno. $500,000. Entonces este plato no costaría varios millones. Dios mío. Comer solo uno debe enviarte al cielo. Miren lo vulgares que son todos. Solo son simples lichis de $500,000. Todos somos amigos aquí. Uno para cada uno. ¿Estás segura? Vas a darle uno a cada uno de nosotros. Son Macy. ¿Estás segura de que estos lichis son tuyos? Por supuesto que no son míos. No me digas que pertenecen a una paleta como tú. En realidad son míos. Dime. Estos lichis. ¿A quién pertenecen realmente? Señora, son los lichis de usted. Escuchaste eso claramente, vieja bruja. Estos son los lichis de la señora Song. Tus lichis. ¿Por qué no simplemente dices que el hombre más rico de la ciudad es tu hijo también? El hombre más rico no es mi hijo. Yo soy la persona más rica aquí. Al menos conoces tu lugar. No intentes aferrarte a la señora Song. Todos saben lo filial que es él. Si intentas hacerte pasar por la señora Song, te despellejarán viva. Señora Song, no les hagas caso. Probemos estos lichis. Son Macy. Si le das un mordisco a esto, te verás cargada con una deuda de 500,000. ¿Estás segura de que quieres comerlo? Es mi propio lichi y me lo comeré si quiero. Ahora es tu turno de señalarme, maldita sirvienta. ¿Quién tocó los lichis de la señora? Director. Hola, director. Abre bien los ojos y mira correctamente. Necesita la señora Song tu permiso para comer sus propios lichis. La señora del hombre más rico está aquí. ¿Qué se cree esa señora Song? Señora. ¿Cómo me acabas de llamar señora? Es posible que yo me parezca un poco a la madre del hombre más rico. Incluso el director se equivocó. De todos modos no es nada. Deberías irte ahora. Vengan, vengan, vengan. Compartamos estos lichis. The film was translated Son Fu, and ¿cuántas vidas tienes? narrated by M Media. ¿Te atreves a tocar los lichis de la señora? Lo siento, director. Me confundí por un momento. Señora. Hemos investigado. Esa Son Macy que está dentro. Es su madre biológica. Ambos ya habían hecho planes detallados, cambiando sus lichis en Chengweilu por otros comunes. Creo que deberíamos llamar a la policía. Valen 5 millones. Eso es suficiente para que pasen 10 años en prisión. Señora, sé que me equivoqué. No me importa mi suerte, pero mi madre ya es mayor. Si la encierran, me temo que no saldrá con vida. Levántate, Chao Fu. Señora, realmente sé que me equivoqué. Si ya sabes que te equivocaste. ¿Por qué complates a tu madre? Todo es mi culpa por no tener la virtud filial hacia ella. Ha sufrido tanto en su vida, que es por eso que actuó por confusión. Haré que se disculpe con usted en público. Por favor, no denuncie esto a las autoridades. Olvídalo, no quiero revelar mi identidad aún. Tampoco voy a denunciarlo. Después de todo, una vez salvaste a mi hijo. Considéralo una deuda saldada. Gracias, señora. Lo prometo. Nunca dejaré que mi madre vuelva a tomar el camino equivocado. Señora, Son Macy está dentro de nuevo, pidiendo más de 100,000 en comida. ¿Qué? Vengan, vengan, no sean tímidos. Comamos. Gracias, señora Song. Nunca antes había comido algo tan caro. Son Macy. ¿Estás segura de que eres tú quien paga esta comida? Yeyingua, estás mal de la cabeza. Señora Song nos está invitando a cenar. ¿Qué tiene eso que ver contigo? ¿Sabe cuánto cuesta esta mesa llena de comida? Al menos 200,000. Estos mendigos tienen el descaro de pedir todo esto.
No tengo que salir de aquí. No puedo permitirme pagar 200.000. Mujer barata. Señora Song está pagando con su propio dinero. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Su dinero. Son Macy. ¿De verdad tienes dinero para pagar esta mesa? Señora Song es la madre del hombre más rico de la ciudad. ¿Qué son 200.000 para ella? Exacto, así es. Es que después de llevar tanto tiempo con la ropa de otra persona, has empezado a pensar que es tuya. ¿Cómo sabe que mi identidad es una falsificación? ¿Acaso esa pequeña bestia me traicionó? Dime, al final, ¿ella es la madre de quién? Cállate, cállate. Mami, soy tu verdadero hijo. Mami, Gerente Wang, ese mocoso. No será en realidad el hijo de señora Song. ¿Cómo te atreves a suplantar a mi hijo? Son Macy. Hasta un tigre respeta a sus propios cachorros. Él es tu propia carne y sangre. Mujer barata. Creo que este sujeto es solo un actor al que le pagaste, solo para darme asco. Sí, señora Song. ¿Cómo puede tener un hijo tan inútil? Alguien, llévenlo al hospital primero. Señora Song, la farsa ha terminado. Sigamos con nuestra comida. Entonces dejemos que nos vea comer. Palurda. Date prisa y agradece a la señora Song por darte la oportunidad de percibir el aroma de tales manjares. Sigan comiendo. Yo iré a pagar la cuenta. Espera. Son Macy. No hace falta pasar por tantas molestias. Puedes pagar aquí mismo en el reservado. señora Song, el total es 200.000, por favor pague. No me confundieron con la madre del hombre más rico. ¿Por qué me pide que pague? ¿De dónde sacaría 200.000? Abran bien los ojos y miren. Esta es señora Song. Necesita ella saldar una cuenta. Aunque el cielo se caiga, no se puede comer sin pagar. ¿O acaso la señora Song no tiene dinero y quiere irse sin pagar? Llora. Si la señora Song no tiene dinero, entonces deberían llevárselos y ponerlos a lavar platos en la cocina. Tardarán unos cuantos años en pagar 200.000. Señora Song. Señora Song, he oído que el CEO Song está aquí en el hotel para una inspección. ¿Por qué no lo invita? Y hace que él liquide la cuenta por usted. ¿Quién dice mi nombre? Se acabó, se acabó. Pensar que realmente trajo a Song Lin Chou aquí. ¿Por qué no se ha ido todavía? Me voy ya. Solo quería ver a mi madre un poco más. Pasaba por casualidad y escuché a alguien llamarme. ¿De qué se trata esto? Es así. Su madre está cenando aquí. Y aún debe la comida. Están discutiéndolo ahora mismo. Ya que está aquí, ¿por qué no liquida la cuenta por ella? ¿Acaso eso existe? Parece que esta es la mujer que se hace pasar por mi madre. Muy bien. Ya que madre quiere jugar, le seguiré el juego. Señora, es el señor Song. Olvídalo. Escuché que la mujer más rica de la ciudad es solo una madrina a la que el presidente Song reconoció. Quizás al presidente Song solo le falta amor maternal, y está pagando para encontrarlo. Hijo. ¿A quién llamas hijo? Song. No sueles llamarme cariño. ¿Por qué ha cambiado la forma en que te diriges a mí? Bien, cariño, cariño. Director Chen, ¿cuánto le debe mi madre? No es mucho, solo 500 yuanes. 500. Madrina, estás realmente tan arruinada. Cariño. Mami tenía tanta prisa que no traje dinero. Ayúdame a pagarlo. Director Chen. ¿Qué tal si simplemente lo deja pasar por mí? No deje que esta mujer loca moleste a los otros huéspedes del hotel. Tengo cosas que hacer, así que me voy ahora. Madrina llega a casa y descansa temprano. Lo sé. Nunca esperé que Chao Song fuera tan buen actor. Sería una pena que este chico no se dedicara a la actuación. Gerente Wang. ¿Es ella realmente la madre del hombre más rico? El presidente Song parecía muy distante con ella. Disparates. Si no fuera señora Song, habría perdonado el presidente Song esos 500. Eso no fue distancia. Es el encanto autoritario, propio de un director ejecutivo poderoso. Exacto, exacto. El presidente Song incluso lo dijo él mismo, diciéndole a señora Song que la llamara cariño en privado. Si hubiera sido cualquier otra persona, la habrían despellejado viva. Está bien. Baja un poco la voz. Viejo Lee. Es la madre de Surenan, el joven médico milagroso que acaba de hacerse famoso en el ámbito médico. Sí, señor. Mientras ella vaya a rogarle al doctor Su, la señorita todavía podrá salvarse. Hermano mayor, cuñada. Definitivamente haré que Chao Rou mejore. Señor, ella ha aparecido.
Un abrigo de edición limitada. Y un rostro que aún conserva su encanto. Viejo Lee aún conserva su encanto. Eso no coincide en absoluto con tu descripción. Solo me mostró fotos, señor. Y no mostró su rostro. Quizás porque es la madre del maestro médico. Estábamos exagerando. De acuerdo. Vamos en coche. Una mujer que ha estado soltera durante mucho tiempo es intrínsecamente difícil de manejar. Señor, necesita controlar esa naturaleza suya tan directa. Muy bien, entendido. Vámonos. Señora, no va a llamar a un taxi ahora. Nuestro pequeño pueblo no es como las grandes ciudades. Los taxis son difíciles de conseguir. Idiotas, se han comido todo mi dinero. ¿Cómo iba a tener dinero para un taxi? No necesito un taxi. Mi conductor vendrá a recogerme enseguida. Ustedes sigan. Un conductor que viene a buscarla. Debe ser un coche de lujo. Me deleitaré la vista antes de irme. Maldita, ¿quieres verme hacer el ridículo? Está bien. Inventa cualquier otra excusa. Hice que Inchou llevara el coche a mantenimiento. Songfu ni siquiera tiene un coche de lujo para recogerla. ¿Por qué este conductor inútil es tan lento? Voy a llamarlo. Hola. Song-fu, ¿dónde demonios te has metido? Mami, The film was No te dije que translated vinieras a and recogerme. narrated el jefe by me dijo que Amnesia. llevara el coche al mantenimiento. Puse la llave del scooter eléctrico en tu bolso. El scooter está justo en la entrada. Simplemente regrésalo tú misma. Mi coche. El conductor se lo llevó para el mantenimiento. Regresaré en taxi. Adelante, váyanse todos. Señora Son no tiene las llaves del coche de lujo ahí mismo. Yo no. En serio, no tengo las llaves del coche. Es así, entonces, ¿qué es esto? Maldita, devuélveme la llave ahora mismo. Señor, ya están en una disputa a gritos. Todavía va a recoger a la señora Song. Espera un poco más. Hay demasiada gente. Me siento un poco tímida. Esperemos a que la multitud se disperse. Así que ahora admite que tiene las llaves, señora Son. Veamos todos cuál de estos coches de lujo pertenece a la señora Song. Maldita, devuélvele la llave del coche de lujo a la señora Song. Puedes permitirte pagar por ellas si las pierdes. Es así. No. Señora Song, ¿cómo es que una llave de scooter eléctrico terminó en su bolso? Exacto. Esta ni siquiera es mi llave. Mujer barata, seguro que has sido tú quien ha metido esta llave de patinete eléctrico, barato, en mi bolso, intentando sembrar discordia entre mis nuevos colegas y yo. Así es. Esta perra. Al ver que nos acercamos a la señora Song, dijo a propósito que su identidad era falsa. De todos modos, últimamente no hay cámaras aquí. En nombre de la señora, le daremos una lección a esta perra. Espéreme. Señor, ya no eres tan tímida. No podía quedarme mirando mientras acosaban a una mujer. Basta. Director Chen, ¿qué hace usted aquí? Así que, este es el genio técnico Chen Hinsen. Dicen que un hombre alcanza su plenitud a los 40. Si no hubiera venido, no habría visto como todas ustedes intimidaban a una mujer. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Este hombre es bastante decente en realidad. No la estábamos acosando. Fue esta mujer quien intentaba causar problemas entre nosotras y la señora Song. Por eso solo queríamos darle una lección. Escuché que la señora Song había venido a trabajar a nuestra fábrica, así que vine a hacerle una visita, porque la señora Song le ordenaría golpear a alguien. Todo es un malentendido. Un malentendido. Yo no les dije que golpearan a nadie. Solo intentaba explicar las cosas. Gracias por las molestias, director Chen. Haber venido hasta aquí solo por esto. Escucha al viejo Lee, no seas tan testaruda. Ha trabajado duro. Permítame llevarla a casa, señora Song. Vaya a casa rápido, y no deje que vuelva a intimidarla. Este Chen Hinsen no se ha dejado engañar por Son Macy, ¿verdad? ¡Qué coche tan elegante! Director Chen, ¿por qué se queda tan lejos? Usted vino a recogerme. ¿Acaso eso no significa que está interesado en mí? Acabo de venir de la fábrica. Me preocupaba ensuciar su ropa, señora. Está bien. Tengo un favor que pedirle. Mi sobrina ha estado en coma desde su accidente automovilístico. Escuché que su hijo es el maestro médico Surenan. ¿Puede ayudarme? Esto. Esa maldita madre del hombre más rico, con tantos hijos. No se preocupe mientras usted salve a mi sobrina. Le daré lo que usted quiera. Olvídalo, un médico tan famoso. Seguramente nadie lo ha conocido nunca. Para entonces, solo habrá que buscar a alguien que lo suplante. Todo esto son asuntos menores. Estoy muy feliz de poder ayudarlo, director Chen.
Siempre y cuando usted, director Chen. Director, estamos en la entrada de la residencia de la señora Song. Entre con el coche. Déjalo. Mi hijo no está en casa hoy. Dejarme aquí es suficiente. Muy bien, adiós. Adiós, director Chen. Viejo Lee, conduzca. ¿Cómo conduce? Señorita, se encuentra bien. Venga, hágalo con calma. Director Chen. Está en la entrada del hotel. Ye Jinghua. Soy el nuevo empleado. ¿Cómo se siente? Es grave. Estoy bien, estoy bien. Y a eso lo llama estar bien. La llevaré al hospital. Realmente no hace falta. ¿Por qué no simplemente me lleva a casa? Mi casa está justo ahí adelante. Muy bien, seguro hágalo con calma. Por cierto, vi a la señora Son subir a su coche antes. La está cortejando. No, no lo malinterprete. En realidad es por el bien de mi propia sobrina. Sobrina. Film was translated Sí, tuvo un and accidente de narrated tráfico by hace unos Media. años. Desde entonces ha permanecido en estado vegetativo. He buscado médicos famosos por todas partes, pero nadie puede curarla. He oído que el maestro médico Su, capaz de devolver la vida a los moribundos, es mi última esperanza. Eso es bueno siempre, y cuando no le interese son Macy. Pensé que los ojos de un maestro escultor solo sabían apreciar tesoros y jade, pero no reconocer a las personas. Cierto. Por lo que entiendo. Esta es una zona de villas de lujo, ¿no? Verá, normalmente trabajo en nuestra fábrica durante el día. Y de noche vengo aquí a trabajar a tiempo parcial. Como niñera, sí, como niñera. Eso suena bastante agotador. Le daré un aumento mañana. No hace falta. Está siendo demasiado formal. Mi casa está justo aquí. Si no hay nada más entraré ahora. Hágalo con calma. Gracias. ¿No es esta la villa del maestro médico Surenan? Podría ser. Mami. ¿Qué estás haciendo? Hijo, ¿por qué estás aquí? Me has asustado. Desenterraron un ginseng milenario en el condado de Baisa. La botica Baisa está celebrando una subasta igual que hacen en la ciudad. Estoy aquí para pujar por hierbas medicinales. Y para visitarte, mami. Definitivamente no intento vigilarte. De los tres, eres el más astuto. Como si hiciera falta venir en persona a subastar hierbas medicinales. Mami, Pero has llegado en el momento justo. El escultor que mamá quiere reclutar. Su sobrina tuvo un accidente de coche y quedó en estado vegetativo. Si puedes curarla, entonces tendré muchas más posibilidades de conseguir que salga de su retiro. no te preocupes, mami. Definitivamente lo conseguiré por ti. Pero no traje a mi asistente en este viaje. Tengo que esperar hasta haber pujado por esos ingredientes medicinales. ¿Por qué no vienes conmigo, mami, y echas un vistazo? Mira qué otros ingredientes medicinales raros tienen. Claro, no hay problema. Para entonces, ve tú primero. Mamá irá a buscarte cuando salga del trabajo. Desalmado, ¿cómo te atreves a traicionarme? ¿Yo? ¿Qué clase de hechizo te lanzó? Esa desgraciada de Ye Jinghua realmente te estás aliando con una extraña para intimidar a tu propia madre. Mami, deja de pegarme. Estoy tratando de protegerte. Bestia. Si no arruinaste mi negocio con el director Chen, o te golpearé hasta matarte. Por cierto, me he gastado todo el dinero que apartaste para la casa. ¿Qué, mami? Esa mesa llena de comida no era solo para ti. Pagaste toda esa cuenta de 200,000. ¿Por qué haces tanto escándalo? Cuando tu madre sea la esposa del director, que son 200,000, me aseguraré de darle a esa mujer barata Ye Jinghua una verdadera lección entonces. Mami, puedo pasar por alto el dinero. Pero Ye Jinghua, realmente no podemos permitirnos meternos con ella. ¿Qué demonios es Ye Jinghua? ¿Por qué me dices que la evite? Ella. Dijiste, Si el joven maestro se entera de que fui yo quien filtró la identidad de la señora, definitivamente me matará. De cualquier manera, no podemos tocar a Ye Jinghua. ¿qué clase de hechizo te dio esa Ye Jinghua? No me digas que te has fijado en esa mujer. No lo he hecho. Bien, no me importan tus asuntos insignificantes. Encuentra a alguien que pueda fingir ser el maestro médico Surenan para mí. Mami, has perdido la cabeza. Hacerte pasar por el maestro médico Surenan, si nos atrapan. No hace falta que él tome medidas. Solo los peces gordos que él conoce serían suficientes para matarme 100 veces.
Bien. No vas a ayudarme, ¿verdad? No es que no quiera ayudar. Es que no puedo. Bien, lo haré yo misma. Hola, hermano Wang. Tu botica está ocupada estos The días. film was translated Si no estás and ocupado, narrated hazme by un pequeño M favor. Media. Ve a ver a un paciente por mí. No te preocupes. Es estrictamente por dinero. De acuerdo. Tu amiga aceptó. Solo fingir ser el maestro médico Surrenan. ¿Qué tiene eso de malo? Pero el hermano Wang dice que necesita a alguien que vaya a la botica Baisa en su lugar, para subastar un lote de hierbas. Consigue 2 entradas para mí. ¿De dónde se supone que voy a sacar entradas? ¿Acaso no trabajabas en las subastas, como guardia de seguridad? Solo encuentra a un par de conocidos. Pero la clave es que la persona de la que hablas, aunque es médico, solo puede tratar dolencias menores. El maestro médico su trata enfermedades incurables. Él no podrá manejar esto. ¿Y qué importa si no puede manejarlo? Esa mujer en estado vegetativo que yace en el hospital está gastando mi dinero, el dinero de la futura señora Chen. Si no puede curarla, simplemente acaba con ella. Gerente Wang. Doctor Lu, ¿cómo está mi sobrina? La condición de la paciente es muy inestable. Me temo que no aguantará mucho más. Chao Rou. No tengas miedo. El tío te salvará, te lo prometo. Si el médico Su está dispuesto a tratarla, ¿podrá Chao Rou despertar? Me temo que, incluso para el Dr. Su, solo hay un 80% de posibilidades, a menos que fuera ese legendario maestro médico. Entonces habría una posibilidad total de éxito. Es una pena que se haya retirado hace mucho tiempo. Ahora nuestra única esperanza es confiar en el Dr. Su. Hijo, deberías prepararte. La Son Macy ciertamente encontrará a alguien que te suplante, para engañar al director Chen. Si el tratamiento se retrasa, será un problema grave. Mami, ellos mismos lo dijeron. Solo hay un 80% de probabilidades. Solo usted, el médico divino recluido que ha salido de su retiro, puede asegurar una victoria total. Niño. Si ese es realmente el caso. Hay vidas en juego. No tuve más remedio que revelar mi identidad para salvarla. Esta chica ha estado postrada en cama. Temo que haya sido así desde hace algunos años. Al ver su estado, ha pasado al menos 3 años. Si usáramos las 13 agujas de la puerta fantasma, tal vez no sería imposible. Disculpe mi intromisión, pero ¿quiénes son estos dos? Jinghua es empleado de mi fábrica de chai. Este es su hijo. También es médico. ¿Cómo pudo traer a un extraño a la habitación de Chao Rou de esa manera? Ha olvidado un accidente de coche provocado por personas malintencionadas. Dejó a Chao Rou en este estado. No son extraños. Solo están aquí con buenas intenciones, para ver si pueden ayudar. Así es, Dr. Liu. Mi maestro me enseñó sobre casos similares anteriormente. Permítame tomarle el pulso. Quizás pueda tener una mejor idea de cómo ayudar. Tan seguro, ¿quién te crees que eres? Dr. Su. Mi apellido es en efecto Su. No me importa cuál sea su nombre. He estado cuidando a Chao Rou personalmente. No cualquier médico puede tratarla. Usted es muy joven. ¿Qué pasa si causa otros problemas? Doctor Liu está exagerando. Solo le está tomando el pulso. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Exactamente. Solo estoy haciendo un simple chequeo de pulso. ¿Quién dijo que no hay daño? Un charlatán se atreve a tratar enfermedades a la ligera. Está tratando de matar a la paciente. Médico Su. Le ruego que salve a mi sobrina. Ponga precio. Pagaré lo que pida. Es fácil decirlo. Lárguese. No se interponga en mi camino mientras salvo una vida. ¿Por qué sigue ahí de pie? El doctor Su está aquí. Tome sus habilidades médicas mediocres y lárguese. Usted. Director Chen. Es esta persona, realmente la médico So. Por supuesto, mi hijo no es un médico milagroso. ¿O acaso piensas que tu hijo sí lo es? Y si realmente lo soy. Ye Jinghua. Sé que quieres captar la atención del director Chen. Pero no deberías haberlo hecho. No deberías haber jugado con la vida de una joven. Jinghua, sé que tus intenciones son buenas, pero la señora Song es la madre del médico Su. ¿Cómo podría la persona que ella invitó ser una falsificación? Pero ¿qué pasa si su identidad como la madre del médico milagroso es también una falsificación? Maldita, ¿qué estás diciendo, tonterías? Tú eres la que es una farsante. Si mi madre es una farsa, se probará tarde o temprano. Pero este médico Su, ¿por qué me resulta tan familiar? ¿Es eso cierto? Me reconoce. No exactamente. Pero recuerdo que el año pasado la Asociación de Médicos
Tuvo un médico despiadado, cuya licencia fue revocada por vender falsificaciones. Porque se parece tanto a él. ¿Qué está diciendo? Tenga cuidado, le sacaré los ojos. Director Chen, ¿no quiere verificar esto de nuevo? Entonces, médico Su, ¿podría mostrarme su licencia The film was profesional? translated ¿Yo? and narrated Salí con tanta by prisa hoy, Media. que olvidé traerlo. Sin embargo, el Dr. Liu puede dar fe de mí. ¿Yo? Dr. Liu, usted ha ejercido durante tantos años. Debe haber oído hablar de las 13 agujas de la puerta fantasma, ¿verdad? Las 13 agujas de la puerta fantasma. La habilidad única y característica del maestro Su. Así es. Es él. Realmente es él. Las 13 agujas de la puerta fantasma. Vi un video de eso cuando estaba en la escuela. Era su técnica única siendo ejecutada. Así que estos son las 13 agujas de la puerta fantasma. Esto parece demasiado barato. Director Chen. Las 13 agujas de la puerta fantasma son solo agujas de plata comunes. La clave reside en los puntos de acupuntura y la técnica utilizada. Jinghua, sé que tú y nuestro joven amigo Su solo hacen esto por mi bien, pero el Dr. Liu ya ha confirmado su identidad. No hay necesidad de más sospechas. Pero, Maestro Su, le ruego que salve a mi sobrina. Bien, bien. director, no debe hacerlo. Señora, si sigue interfiriendo con el maestro Su, no dudaré en hacer que la escolten fuera. Director Chen. En cuanto a su sobrina, que lleva todos estos años postrada en cama, sobre si puede ser curada, solo tengo un 80% de certeza, pero de cualquier modo, mis honorarios por consulta no pueden reducirse. Tenga la seguridad, maestro Su. El pago se llevará a cabo sin falta. La vida de Chaurou está en sus manos. Maestro Su, mire. Lo sé. Solo son espasmos oculares, no. No. Es el monitor cardíaco, su ritmo cardíaco ha caído a cero. Chaurou, no me asustes, Chaurou. Chaurou. El desfibrilador. Vaya a buscar el desfibrilador ahora. $200 julios primera descarga. 200 julios segunda descarga. 200 julios tercera descarga. Intente con 360 julios. Fuera de aquí, ¿qué disparates está diciendo? Si no quiere que muera, muévase rápido. Muévase. ¿Qué le está haciendo a Chaurou? Cállese. Tranquilícese con la intervención de mi hijo. Ella no morirá. Está viva. Realmente está viva. Hijo, ¿estás bien? Estoy bien. Ha despertado. Al menos su vida está asegurada. Gracias, joven amigo, por salvar a mi sobrina. Todavía confía en él. Si no hubieras interferido, antes de que yo aplicara las agujas, ella habría despertado hace mucho tiempo. Bueno, me preguntaba cómo pudo haber fallado mi hijo. Así que eras tu animal haciendo trucos. Tonto. Tura, Basta. Solo quiero saber quién puede salvar a Chaurou ahora. Hijo. Ayúdame a apartarlos del camino. Director Chen. Su sobrina ha sufrido esta calamidad, y ahora está como una lenteja de agua sin raíces. Solo un ginseng milenario puede ayudar a sostener su vida. Encuentre el paradero del santo médico, y haga que la traten. Solo que no sé si la señora Song estaría dispuesta a renunciar al ginseng. Esto. estoy dispuesta. Por supuesto que estoy dispuesta. El ginseng era originalmente del director Chen de todos modos. Volveré a buscarlo. Bien, gracias, señora Song. ¿Quieres que desperdicie un ginseng milenario en esta persona? Ni lo sueñes. Ya que quieres salvarla, me aseguraré de que muera más pronto. Conduce al distrito de Villas. No descubriría entonces que soy la madre de un multimillonario falso. Absolutamente no. Hermano Ginseng, tú en un momento, conduce a la cafetería en la intersección. El tiempo apremia. Ya le he pedido al conductor que envíe el ginseng. Bien, Hermano Ginseng. Me duele un poco el estómago. Necesito ir al baño. Ya me he encargado del ginseng. Ya verás. muy bien. Tómalo con calma. Mejor que nadie toque mi ginseng. Mami, ¿estás bien? Estoy bien, solo prepárame un té de ginseng. Busca una habitación vacía y descansa un poco. Muy bien, estoy en ello.
Eso debería estar mejor ahora. The film was Recupérate pronto. translated and No dejes que tu tío se narrated by preocupe por ti. M-Media. Fuiste tú quien me salvó. Doctora divina. Yo no. Solo estaba de paso. Aunque estaba en estado vegetativo. Todavía era consciente de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Tú eres quien me salvó. Está bien, fui yo. Es solo que no quería revelar mi identidad. Así que pequeña. Necesito que te desmayes. Y olvides esto por un momento. Tura. Si quieres culpar a alguien, culpa a Yeyingua, esa desgraciada. Si no hubiera intentado tocar mi ginseng, habrías vivido un par de días más. Muérete. Con tal de que mueras, Ginseng se casará conmigo. Chao Rou. Chao Rou. Chao Rou. Despierta, despierta. Chao Rou, Chao Rou. ¿Quién causó la muerte de Chao Rou? Chao Rou. Chao Rou. Chao Rou. Es culpa de tu tío haberte fallado. Chao Rou. Le he fallado a usted. Tío. Me estás haciendo daño. Chao Rou. Has despertado. Has despertado. Chao Rou ha despertado. Ginseng. Suelta a Charrow. Acaba de despertar. Deja que descanse un poco más. Lo olvidé por la emoción. Cierto, el hijo de usted y la Dr. Su han curado a Chao Rou. Mi hijo tuvo un asunto urgente y regresó a la ciudad. Como podría ser. Su hijo inútil. Sin duda fue el señor Su. El señor Su debe estar agotado. Fue al hotel a descansar. Mi hijo acaba de instarme a que venga a ver a Xiao Rou. No puedo creer que realmente estés despierta. Ellos no me salvaron. Quien me salvó fue una hermosa dama. Está bien. Tu cuerpo está débil. Podrías no ser capaz de manejar esto. Pero debes mantener esto en secreto para mí. Hermosa dama, ¿por qué quieres ocultar tu identidad? ¿Y por qué viniste a salvarme? Porque quiero invitar a tu tío a salir de su retiro. Y que trabaje como escultor en mi empresa. Pero mi identidad. Tu tío parece tener ciertos resentimientos contra los ricos. Entiendo. Sin embargo, le prometí a la hermosa dama que guardaría el secreto, así que no puedo decírselo al tío. Muy bien entonces. Si ella desea mantener su identidad oculta, no podemos ignorar su bondad. Hablaremos de esto más tarde. Señora Song. El ginseng milenario debe volver con su dueño. Deberías volver a descansar. Has trabajado duro, Jingwa. Déjame llevarte de vuelta a los dormitorios de la fábrica. Muy bien. Esa mujer barata se atreve a robarme a mi hombre. Me aseguraré de que tengas un final miserable tarde o temprano. ¿Quién eres? Ya hemos llegado, Jingwa. Regresa y descansa. ¿Y tú? Has estado ocupado durante días. No necesitas descansar. Quiero buscar pistas para ver quién salvó a Chao Rou. Entonces asegúrate de descansar. No te sobreesfuerces. Bien. The film was translated and narrated by M-Media. Hermano Ginseng, ¿qué le hizo pensar en invitar a alguien a tomar café? Fuiste tú quien entró en la habitación de Chao Rou esa noche, ¿verdad? Yo... ¿Qué hago? Podría saber que intenté matar a Chen Rou. Señora Song. El médico divino salvó a Chao Rou. Y ese serías tu verdad. He oído que el médico divino tiene una relación muy cercana con el médico Su. Todos asumen que es un discípulo.
Pero también podrían ser madre y hijo. Sí, exactamente. Originalmente no quería exponerme. En nombre de Chaurou le doy las gracias, señora Song. ¿Necesita algo, señora Song? Por favor, dígalo. Mientras pueda ayudar, ciertamente lo haré. Hermano Ginseng. Una gracia salvadora como esta debería pagarse con el propio cuerpo. Señora Song, lo siento. Ya tengo a alguien a quien amo. Tener una amante no nos impide a ti y a mí divertirnos un poco, ¿verdad? Señora, por favor, tenga un poco de decoro. Sé que ha sido muy amable conmigo, pero no somos el uno para el otro. Disculpe, saldré un momento. No. Esa mujer vil debe de ser Ye Jinghua, esa arpía. Por suerte vine preparada. Una vez que hayamos consumado el acto esta noche, no creo que no te cases conmigo. Hermano Ginseng, fui un poco directa hace un momento. De todos modos, esta es su nueva especialidad. Invito yo hoy. Me alegra que lo haya superado, señora Song. Si eso no es suficiente, pide más. Todavía tenemos otras cosas que comer más tarde. ¿Qué sucede? Hermano Ginseng, ¿qué te ha pasado? Hermano Ginseng, ¿te sientes mal? Ven, déjame ayudarte a descansar. No. No. Señora Song, no puede hacer esto. Esto no es correcto. Una vez que me hayas tenido en la cama, hermano Ginseng, sabrás lo correcto que es. Hermano Ginseng, Tura. Hermano Ginseng, abre la puerta. Voy a tenerte esta noche, pase lo que pase. Hola, recepción. He perdido la llave de mi habitación. Hola. Director Chen está bien. Estoy en el Hotel Jinghua. Son Macy me drogó. La he encerrado fuera. Ayúdeme. Debe salir de esa habitación inmediatamente. Son Macy podría haber ido a la recepción por una llave. Estoy en camino. El puesto de señora Chen definitivamente será mío. Menos mal que tengo una llave maestra. No vas a escapar de mis garras. Hermano Ginseng. Estoy aquí. Hermano Ginseng, has estado esperando tanto tiempo. Me mentiste. ¿Te atreves a mentirme? El hombre que usted busca parece haber salido hace poco por la entrada principal. ¿Acaso no sabes detenerlo? Perros guardianes inútiles. Ni siquiera pueden vigilar una puerta. Director Chen, Aléjate de mí, Son Macy. soy Ye Jinghua, no Son Macy. Jinghua, tengo mucho calor. Ven aquí, déjame ayudarte. Jinghua, tengo mucho calor. Jinghua, ayúdame. Jinghua. Jinghua, lo siento. ¿Soy una bestia? Me haré responsable de ti. No soy un hombre. Soy un bruto. Está bien. Fue una emergencia, no me importa. Solo finge. Como si nada hubiera pasado. Yo, Señor, tengo malas noticias. La señorita ha desaparecido. ¿qué? Chaurou se ha ido. Doctor Liu, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está ella? No tengo idea. Ella seguía en su cama de hospital. Un segundo después simplemente no estaba. Es una paciente que se recupera de una enfermedad grave. ¿A dónde podría haber ido? Doctor Liu. ¿Mostró algún comportamiento inusual antes de irse? Inusual. Solo recuerdo que ella solía estar de pie junto a la ventana, mirando hacia el mar. La ventana. Ella fue a Aichen. Ai Chen.
¿Por qué Chao Rou iría a Aichen en un momento como este? Para ser honesto, el hogar de Chao Rou está en Aichen, pero desde su accidente automovilístico, nunca la he llevado de vuelta allí. Así que así son las cosas. Siempre he sentido que ese accidente iba dirigido a mí, y que Chao Rou solo fue una víctima colateral. Así que durante todos estos años, siempre me he sentido culpable hacia Chao Rou. Pero luego descubrí que este asunto no parece tan simple. Ya sea que estuviera dirigido a ti o a Chao Rou. Que ella haya huido a Aichen ahora. Definitivamente no es algo bueno. ¿Qué clase de método mediocre me enseñaste? ¿Por qué Chen Jinseng y esa mujer barata Ye Yinghua se están acercando cada vez más? Es porque eres un idiota. Cualquier otra persona ya habría tenido éxito a estas alturas. Dura- Déjame decirte, tienes una última oportunidad. Ve a Aichen. Ai Cheng, Chen Rou fue a Aichen. Chen Jinseng se preocupa mucho por ella. Con ella en nuestras manos. ¿Por qué no sería fácil casarse con la familia Chen? bien. Confiaré en ti una última vez. Perdedor. Señorita busca transporte. Vamos, vamos. Toma el mío. No, gracias. Ya he reservado otro coche. Sube. No hace ninguna diferencia qué coche tomes. ¿Quién eres? No te lo dije. Solo un conductor. Tu voz es muy familiar. Suena como la de quien me hirió en el hospital aquella noche. Recordaste mal. Yo soy quien fue con tu tío a buscar el ginseng para salvarte. Incluso si estuviste allí para salvarme con el ginseng, me estás siguiendo a Aichen. Entonces, ¿cómo lo explicas? Mi ciudad natal es Aichen. Ya que estás aquí, no tengo motivos para no hospedarte. No. Mientes. Si miento o no, no importa. Lo que importa es, mientras estés en mis manos, Chen Jinseng vendrá a buscarme tarde o temprano. Entonces me estás secuestrando, para obligar a mi tío a casarse contigo. Te lo digo, es imposible. Mi tía solo puede ser Yinghua. Estás eligiendo el camino difícil en lugar del fácil. Verá. Yinghua, ¿por qué no regresas a descansar primero? Seguiré buscando. Está bien. Aichen es tan grande. ¿Cuánto tiempo esperas buscar por tu cuenta? Hola. Hola. Mami. Me enteré de que estás en Aichen. Sí, Yao. Mami. No nos hemos visto en tanto tiempo. No deberías al menos preguntar si te he extrañado o algo así. ¿Por qué pides un favor en cuanto hablamos? No seas mezquina. Mamá realmente necesita tu ayuda con algo. Bien, dime qué es. Ayuda a mamá a encontrar a alguien. Una chica de 18 años. Que acaba de recuperarse de una enfermedad. Todavía no puede caminar con firmeza. Entendido. En Aichen, no hay una persona que yo no pueda encontrar. Mi hija. Ha estado en Aichen por muchos años. Ella debería poder ayudar. Hola. Escucha atentamente. Ayúdame a encontrar a alguien. Una chica de 18 años, recién recuperada de su enfermedad. Aún no puede caminar con firmeza. Moviliza a todo el círculo mediático de Aichen. Cualquiera que pueda proporcionar una pista. Será el socio exclusivo de mi grupo de moda el próximo año. Una mujer de corazón de serpiente, despiadada como tú. Mi tío nunca se casará contigo. Nunca serás mi tía. ¿Eso crees? ¿Por qué no lo adivinas? Espera a que tu buen tío te busque por todas partes y no te encuentre, a ver si está de acuerdo. Ahora esperemos a que llegue tu tío. Sobrina. Debes estar cansado. Bebe un poco de agua y descansa. Gracias. Te estoy causando problemas. ¿De qué problemas estás hablando? A mí también me agrada Chao Rou. No te preocupes. Chao Rou es un alma noble y el destino la protegerá. Ella estará bien. Sí. Hola. Mami. Esa chica ha sido encontrada. Tan rápido. ¿Dónde? En una fábrica abandonada a las afueras, pero parece que la han secuestrado. Secuestrada. La ubicación de Sillao me muestra que Chao Rou está justo aquí. Ten cuidado. Por fin llegaste. Me hiciste esperar demasiado. Son Macy, ¿cómo te atreves? ¿Por qué no habría de atreverme? Me lo robaste todo. ¿Acaso no puedo recuperarlo? ¿Acaso algo de esto fue tuyo alguna vez? No me importa, incluso si no es mío.
Encontraré la manera de recuperarlo. Song Macy, deja ir a Chao Rou, nombra tus condiciones, y aceptaré cualquier cosa. Detente, Chen Ginseng. Nunca quise quitarle la vida a tu sobrina. Si te atreves a dar un paso más, me aseguraré de que ambos caigamos juntos. Bien, acepto. De acuerdo, cálmate. De acuerdo. ¿Qué tal si quiero casarme contigo? Esto, No querías matarme. Estoy aquí mismo. Ven a por mí. ¿Crees que no me atrevo? Chao Rou. Chao Rou, Chao Rou, ¿estás bien? Salven a Chao Rou rápido. Jingwa, salgamos de aquí primero. Ye Jingwa. Le robaste a Ginseng, y ahora me has arruinado así. Voy a matarte. Mami. Mami. Desgraciada, te atreves a herir a mi madre. Atrápenla. Suéltame. Voy a matarla. Mátala. Jingwa, ¿estás bien? Todo es culpa mía. Niña tonta. Todo eso ha quedado atrás. Señora, cuidado. The film was translated and Ginseng. narrated by M Media. Tío. Renan. ¿Por qué? Porque el hermano Shen todavía no ha despertado. Mami, ¿no confías en las habilidades médicas de Renan? ¿Acaso no confías ni siquiera en tus propias habilidades médicas? En la última hora, le has tomado el pulso más de una docena de veces. Creo que solo está durmiendo profundamente. Tía Jingwa. Si de verdad estás tan preocupada, puedo despertar a mi tío. No tengo prisa. Deja que tu tío descanse bien. Parece que pronto tendremos un padre. Deberíamos avisar a Sillao rápidamente. Ustedes dos pequeños insolentes. ¿Qué clase de disparates están diciendo? Tía Jingwa. Mi tío está despierto. Jingwa, ¿estás bien? Estoy bien. Mientras tanto, te hirieron gravemente al salvarme. Lo siento, hermano Shen. Tía Jingwa. ¿Por qué te disculpas? Mi tío está muy feliz de haber podido salvarte. Chao Rou, deja de decir disparates. Jingwa. Chao Rou tiene razón. Jingwa, me gustas. Ese año, Chao Rou y sus padres, cuando iban a visitarme por el año nuevo, tuvieron un accidente de coche. Caí en una profunda depresión. Más tarde, debido al alto costo del tratamiento de Chao Rou, una mujer adinerada me obligó a casarme con ella. Afortunadamente logré superarlo. Pensé que por el resto de mi vida, nunca más me conmovería por una mujer. Hasta que te conocí. Hermano Shen, me he centrado en mi carrera todos estos años. Y no he salido con ningún hombre. Quizás no. Sepa cómo tratar con los hombres. No importa. No tienes que hacer nada. Estoy dispuesto a protegerte por siempre. Mi tío finalmente tiene una compañera. Chao Rou, deja de hablar. Tus padres están a punto de meterse en un agujero. Tío Chen. Ya he investigado a la persona que secuestró a Chao Rou. Pero esta persona es un poco inusual. Quizás necesite verlo usted mismo. Tráigalo. Feng Wangnan. No estabas muerto. Desprecio. Sigues viva. Como se supone que voy a morir. Tío Chen. The film was translated Lo conoce. and Él es mi narrated cuñado. by M Media. Chao Nan. ¿Cómo terminaste así? ¿Y por qué querrías matarme? Tío, no. No vayas allí. No tengas miedo. No, él te hará daño. ¿Qué le pasa a Chao Rou? Debe haber recordado un recuerdo doloroso. Ya la he ayudado a calmarse. Es él. Él es quien causó la muerte de mi madre en aquel entonces, cuando te pagaron el dinero de tu jubilación. Obligó a mamá a engañarte para quitarte el dinero. Mamá se negó. Así que él se estrelló intencionalmente contra la barandilla de la autopista para salvarme. Mamá lo abrazó y saltó por el precipicio. No esperaba que este animal siguiera vivo. Mocosa. ¿Cómo te atreves a maldecirme? Eres igual que esa arpía. Nunca has estado en mi mismo bando. Si muero,
La familia Chen tampoco vivirá en paz. Sobreviviste pero no te has arrepentido. No odias tanto. Estuve a punto de matar a tu amada. Envíenlo a la estación. Acúsenlo de intento de homicidio. Lléveselo. Madre. Nos hemos encargado de la mente maestra, pero ¿qué hay de la cómplice? Tráigala. Madre. Te la he traído. Inútil. Estabas tan desesperada por salvar tu propia piel que vendiste a tu madre. Nunca debí haberte dado a luz. Discúlpate con la señora Ye de inmediato. Ella seguramente te perdonará. ¿No es ella la madre del hombre más rico? Mi madre siempre ha sido Ye Jinghua. ¿Quién se cree que es ella? Además, el médico divino es la tía Jinghua. Ella fue quien me salvó en aquel entonces. Y ella, Song Macy, no es más que una completa estafadora de principio a fin. Ahora que has llegado a este punto, ¿tienes algún arrepentimiento? Debes sentirte muy satisfecha, ¿verdad? Debes despreciarme, ¿no es así? A tu edad, te has convertido en la madre del hombre más rico, mientras que yo no soy más que una niñera. Macy. Nunca te he menospreciado. Nunca tuviste derecho a despreciarme en primer lugar. Solo eres una huérfana que creció con las sobras. ¿Por qué habrías de ser mejor que yo en todo? Solo mereces ser un perro bajo mis pies. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a mi madre? Estás cansada de vivir. Rómpanle la boca por mí. ¿Te atreves? Golpéenla. Señora. Se lo ruego. Mi madre. Ella simplemente ha perdido la razón. Teniendo en cuenta que se conocen desde que eran niñas, por favor déjela ir. Señora. Si sigue golpeándola así, me temo que mi madre no sobrevivirá. Mami. Suplica clemencia. Mujer barata. Golpéale la boca hasta que no pueda volver a hablar nunca más. Basta. Déjala ir. Mujer barata. Macy. Antes no eras así. Dame todo tu dinero, o te mataré a golpes. El fondo de ayuda es de solo 100 yuanes en total, y todavía lo necesito para mi matrícula. Mujer barata, si no quieres beber el buen vino, te verás obligada a beber el castigo. Golpéala. Devuélvelo. Si hubieras entregado el dinero antes, no habría habido tantos problemas. Dámelo aquí. ¿Qué estás haciendo? Si vuelves a acosar a la gente, se lo diré al profesor. Ocúpate de tus asuntos. ¿Estás bien? Me robaron la matrícula. Tengo que recuperarla. Olvídalo. Ya se han ido tan lejos, que esos 100 yuanes ya desaparecieron. Tengo un pariente con un restaurante que necesita ayuda. Podrías trabajar a tiempo parcial. De verdad. Gracias. Macy. ¿Qué demonios te convirtió en esto? Ilusa. ¿De verdad pensaste que te estaba ayudando? ¿Qué? The film was translated and narrated No era by así. M Media. Ilusa. Si no hubiera montado ese numerito para engañarte y que trabajaras, ¿cómo podríamos haber seguido robándote dinero? En aquel entonces. Eras parte de la pandilla. ¡Qué lástima! Eras tan brillante en la escuela. Para 8º grado, ya habías sido seleccionada por las escuelas de la ciudad. De lo contrario, habrías podido servirme como mi esclava por varios años más. Entonces nunca cambiaste en absoluto. Eres una persona podrida hasta la médula. Mujer barata, ¿quién te crees que eres para maldecirme? Déjame decirte algo. Ni por un segundo pienses que puedes pisotearme. Tengo un protector. Un protector que haría que tú y tus 3 hijos prodigio se arrodillen en el polvo.
Vete al infierno, mujer barata. Oye, ayúdame. Tienes que ayudarme. Estoy en graves problemas. No puedo ayudarte. ¿Cómo puede? ¿Cómo puedes ser tú? ¿Cómo es esto posible? Esto no está bien. Él claramente dijo que era el hombre más rico del mundo. Era un hombre. No, eso es imposible. ¿Cómo podrías ser tú? Oye, Soy yo, siempre he sido yo. ¿cómo puedes ser tú? Él dijo que era el hombre más rico del mundo. Era un hombre. ¿Cómo podrías ser tú? No, no puede ser cierto. Imposible. Madre, ¿acaso ella se ha vuelto loca? Son Fu. Llevarás a tu madre a prisión tú mismo. Por el tiempo que llevas conduciendo para mí todos estos años. Enciérrala de por vida. Le estoy perdonando la vida. Gracias, señor Ye. Gracias, señora Ye. No es ella, ¿verdad? No es ella. Mami, Jinhua, ¿estás bien? Nunca pensé que me odiaría tanto. Los celos hacen que la gente pierda la cabeza. Además, ella nunca fue una buena persona. No estés tan triste. Jinhua, en realidad hay algo que siempre he querido preguntarte. Eres claramente una mujer de gran estatura, con 3 hijos que son igual de dotados. ¿Por qué ocultarías tu identidad para trabajar en mi fábrica? ¿Por qué? Vine aquí por ti. Nos hemos visto antes. ¿Qué mérito tengo yo para ser digna de tu atención? Narcisista. Mi madre está interesada en sus habilidades. No en usted. Hermano Shen. Esta es de hecho la razón por la que vine aquí. Siempre que estés dispuesto, puedes fijar tu propio salario. No estoy dispuesta. No estás dispuesto. ¿Por qué? Podemos hablarlo. ¿Cuál es la prisa? No quiero un salario. Estoy dispuesta a usar todas mis habilidades y toda mi fortuna para negociar una oportunidad de casarme dentro de tu familia. Jinhua, ¿estás dispuesta? Estoy dispuesto. Dale un beso. dale un beso. Dale un beso.